¿Qué significa Vayehi? Vayehi significa y vivió, refiriéndose a los años que residió Jacob en la tierra de Egipto. ¿Por qué Jacob le pide a Yosef que no lo sepulte en Egipto, sino con sus padres? Bien, un justo quiere morir en la tierra que el Eterno le ha conferido. En este caso, Jacob quería morir en Israel, en Canaán en ese entonces. Morir en Egipto, donde había tanta idolatría, tanto paganismo, tanta injusticia, no era precisamente el deseo de Jacob, sino morir al lado de sus padres, Abraham e Isaac, morir en una tierra que había sido la promesa que el Eterno había hecho a nuestros ancestros. Entonces él no quería degradarse, ni aun en su muerte, permitiendo que lo enterraran en Egipto. Significa que los hijos de Yosef pasan a ser de Jacob. Es interesante porque esto significa que tanto Efraín como Menashe llegarían a ser tribus de Israel, que es el mismo Jacob. Y esta es la doble porción con la cual fue bendecido Yosef dentro de las tribus de Israel, porque tanto Efraín como Menashe llegaron a tener esa condición de tribus. Y esa doble porción es la que se le da al primogénito. De esta manera podemos entender que Yosef pasó a ser el verdadero primogénito de Jacob. ¿Por qué Jacob pone su mano derecha sobre Efraín y no sobre Menashe? Esto fue una profecía sobre los dos hijos, quienes no tenían celos el uno del otro. Efraín iba a ser mucho más fructífero, y de hecho, por causa de Efraín, por causa de la dispersión a la que fue sometido, representando a las 10 tribus perdidas, por causa de eso, es que todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas en esa simiente de Abraham, representada por Efraín. Entonces, Jacob, a sabiendas de que estaba poniendo su mano derecha sobre Efraín, y que era el menor, igual estaba profetizando sobre lo que sería el futuro de estos dos hijos. ¿Qué significa que Shimón y Leví serían esparcidos en Israel? Esto tiene que ver con el hecho de que finalmente Shimón y Leví, por causa de lo que hicieron vengándose de la deshonra de Dina, por ese hecho ellos dos no tendrían tierra en Israel al final. ¿Qué significa esto? Leví no tendría una sección dentro de Israel, sino 48 ciudades esparcidas por todo Israel. Y Shimón finalmente sería, por decirlo así, asimilado por Yehuda y Benjamín. Entonces, esto era una forma de profetizar sobre estos dos hijos por parte de Jacob. ¿Por qué Jacob bendice a sus hijos en cuanto a los días venideros? En realidad, la bendición no era directamente para sus hijos que estaban ahí presentes, sino para la descendencia de ellos. Eso fue algo que proféticamente se cumplió, se sigue cumpliendo en nuestros días. Eso significa que en la Torá también hay profecías respecto de los últimos días, y en el caso de Jacob, al bendecir a sus hijos, les iba a decir qué iba a pasar con sus descendencias. De alguna forma eso permitiría saber cuál iba a ser el futuro de Israel mismo. ¿Quién es Shilo? Shilo es un personaje que, de acuerdo con las enseñanzas de los sabios de Israel, corresponde al Mashiach. Y esto tiene que ver con la tribu de Yehudá, de la cual vendrían absolutamente todos los reyes de Yehudá. Y el más especial era Shilo. Entonces Shilo, que es, o mejor, el Mashiach, la persona bajo la cual van a estar sometidos todos los gobiernos de la tierra, es ese Shilo que profetiza Jacob respecto de la tribu de Judá. ¿En qué consiste la bendición de Zebulún? De Zebulón se dice literalmente que morará hacia la costa del mar y será anclaje de navíos y sus lindes llegarán hasta Sidón. Eso significa que la tribu de Zebulón, o sea sus descendientes, iban a ser personas que se iban a dedicar al comercio, pero sobre todo viajando por el mar. Y cualquiera se puede preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Torah misma? Muchísimo, porque las tribus
se iban a complementar. Esto significa que mientras Zebulón hacía dinero, hacía riquezas, comerciando con los diferentes pueblos que también tenían costas, había tribus que se quedaban estudiando la Torá. O sea, Zebulón iba a sostener económicamente a las tribus que se quedaban en Israel. ¿Por qué a Gad lo atacaron tropas? Lo que pasa es que Gad iba a ser un pueblo guerrero. Entonces, en esa tarea que iban a desempeñar de pueblo guerrero, que además defendía a Israel, necesariamente iba a ser atacado. Pero la buena noticia para Gad era que él también iba a atacar la retaguardia de todas las tropas que lo atacaran. ¿Por qué Yosef no quiere ser enterrado en Egipto si fue allí donde vivió más tiempo y donde fue más bendecido? Esto sucedió por la misma razón que Jacob no quiso ser enterrado en Egipto. ¿A qué nos referimos con esto? Una cosa es Egipto, que era un pueblo pagano, era un pueblo donde estaba el pecado, era un pueblo donde las costumbres eran idólatras, y otra cosa era Canaán, que en realidad iba a ser Israel después, donde estaba primero la tumba de los patriarcas, y segundo porque era la tierra bendecida por el Eterno que le iba a conferir al pueblo de Israel. Entonces, espiritualmente está mucho más arriba Israel que el pueblo de Egipto. ¿Por qué Yosef pide que el cuerpo de Jacob sea embalsamado? Lo que pasa es que al Jacob haber pedido que no fuera enterrado en Egipto, tenían que hacer un viaje de varios días hacia Canaán, que era donde él iba a ser enterrado. Entonces, el cuerpo en ese trayecto podría ser descompuesto en una forma muy rápida y eso tendría sus problemas. Entonces, como en Egipto conocían bien la forma de embalsamar los cadáveres, entonces esta era una buena razón para pedir que lo hicieran con su padre, porque podía descomponerse muy rápido. ¿En qué consiste la bendición de Yosef? La bendición de Yosef es una de las más largas que profirió Jacob a sus hijos. Pero la bendición de Yosef tiene muchos matices y se refieren a lo fructífero que iba a ser él por medio de su descendencia. Incluso en esta bendición tan larga dice algo interesantísimo, y es que será más grande la bendición de Jacob que la bendición de todos los progenitores de Jacob. O sea que lo que está diciendo Jacob, que además era el hijo del alma de él, esa bendición, ese hijo iba a ser muy bendecido. Recordemos que de Yosef nacen Efraim y Menashe, y lo fructífero de Yosef se ve sobre todo a través de Efraim, que va a afectar a todas las familias de la tierra. Entonces, por medio de esa simiente de Yosef iba a haber muchas bendiciones. Todo esto es mayor que lo que antes habían dicho Abraham e Isaac. ¿Por qué Yosef murió antes que todos sus hermanos? La Torá no lo da a entender, pero digamos directamente, aunque al final del libro de Bereshit esto pareciera ser lo que se da a entender a las personas que leen. No hay ninguna razón que uno pueda intuir en cuanto a la muerte antes de sus hermanos, siendo uno de los más jóvenes. Pero algunos afirman que eso tiene que ver por la forma como él se portó con todos sus hermanos cuando era joven. Puede ser, pero no está escrito ni se da a entender en ninguno de los versículos que tratan este tema. ¿Por qué se le llama leoncillo Yehuda? Bueno, el león es el rey de la selva, y de Yehuda iban a salir todos los reyes, de los cuales vendría muy especialmente el Mashiach. ¿Qué significa que de Asher saldrá pan suculento? El pan es un símbolo de la Torá. Esto significa que Asher iba a tener muchos maestros, de los cuales saldría ese pan suculento, o sea, maestros que enseñarían el gran pan que es la Torá.
¿Qué significa que Jacob fue reunido con su pueblo? En primer lugar, significa que Jacob murió. Y en segundo lugar, que después de su muerte, su alma iba a morar con aquellos que le antecedieron, con su padre, con su abuelo, etcétera, con hombres piadosos. Y en últimas, eso tiene que ver con el hecho de que, como cabeza de Israel, también iba a ser alguien que iba a salvar su alma para la vida eterna. ¿Qué significa que el cetro no se apartará de Yehudá? Estas palabras significan que Yehudá sería la tribu de la cual descenderían los reyes más eminentes del pueblo de Israel. O sea, que todo lo que iba a ser el reinado para gobernar a Israel vendría de la tribu de Yehudá. ¿Por qué acompañan a Yosef muchos egipcios al entierro de su padre? Esto sucede porque Jacob llegó a ser una persona muy estimada en el pueblo de Misraim, además porque sabían que era el padre de Yosef, que fue la persona que, en cierta forma podríamos decir, que bendijo a Egipto mediante una administración correcta de los bienes. Entonces, tanto Yosef como su padre eran muy estimados y por eso acompañaron a Yosef al entierro de su padre.